Éxodo 17:8, por favor. Éxodo 17:8. Y ahí lo mantienen. La victoria más grande jamás contada. Ese es el título. La primera víctima mortal de la curiosidad, no fue el gato. Fue el hombre. ¿En dónde? En el huerto del Edén. Y las consecuencias nos alcanzaron a todos porque todos tenemos que morir. Pero la curiosidad en sí misma no es mala. El problema es en dónde se enfoca. Si la primera pareja se hubiese enfocado, considerado y hubiera considerado mejor al árbol de la vida, otro gallo, o bueno, el mismo gato nos maullaría, ¿verdad? Y es que la curiosidad, mis hermanos, es como el colesterol, corre por nuestras venas, porque es un instinto natural que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Somos curiosos y por lo mismo es muy complejo escapar de escuchar una buena historia. Imagina, Moisés la tenía, el estar viendo una zarza ardiendo y sin consumirse, sin entender que su curiosidad sería el principio de una verdadera historia, de una historia increíble. Un pueblo terco y rebelde fue justamente el instrumento para probar el carácter de Moisés, una y otra vez durante su travesía por el desierto. Y así, de pronto, Moisés ya se encontraba también como esa zarza. En muchas ocasiones no se consumía, aunque por dentro estuviera ardiendo. Y cuando lo intentó, recordarán, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo que no iba a entrar. Y aquello le cayó como balde de agua fría. Pero fue justamente por las respuestas que Moisés tenía que él tenía un título, que era el hombre más manso sobre la tierra. Qué historia, ¿verdad? Qué historia tan envolvente cuando empiezas a mirar los detalles. Es algo así como cuando estás en el cine, ¿no? ¿Tienes así tus palomitas? No, y ya estás comiendo. ¿Por qué? Porque no puedes despegarte de ahí. ¿Por qué? Por la curiosidad. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y quién nos ha impactado? Por ejemplo, cuando ven a un pequeño que es agredido por enormes gigantes y de pronto él logra una conquista. ¿Quién nos emociona con eso? Y que de pronto logra conseguir un enorme territorio de una manera prodigiosa, como en el caso de Israel, en la llamada Guerra de los 6 días, que esto fue totalmente real, en el cual consiguió un triunfo sobre 5 países enemigos muy poderosos, más que ellos, y todos a la vez. Y tan solo en 6 días logró extender su territorio, algo así como desde Cancún hasta Baja California, en 6 días, todo lo que se le conoce como la península del Sinaí, siendo un país pequeño y apenas recién constituido. Claro, después tuvieron que regresar el territorio a cambio de paz, que nunca llegó. Sin embargo, en ese periodo lograron recuperar la ciudad antigua de Jerusalén, la cual dijeron, esta no la regresamos porque es nuestra. Y bueno, ¿quién nos emociona ver, por ejemplo, una película cuando el más débil, el menospreciado, el solitario, alcanza la gloria?
Y este personaje no solamente es recordado en ese momento, sino de generación en generación. ¿Por qué? Porque sus hechos lograron resplandecer en la historia. Algo así como la batalla entre David y Goliat. Eso es emocionante. ¿O quién no se angustia con una historia donde hay un tremendo rescate? Como cuando 3 amigos decidieron no inclinarse delante de una estatua. No importaba que a ellos los echaran a un horno de fuego. ¿Y qué pasó? Que de repente ya no solo veían 3, veían 4. Y además se paseaban entre las llamas de fuego. Y de repente cuando salen, ni siquiera a humo olían. Qué emocionante. ¿O qué tal el relato de un juicio donde todo se ve perdido? Y de pronto algo ocurre que se transforma todo aquello de forma magistral y se resuelve, como en el caso de Salomón, cuando 2 mujeres le llevan un bebé y él determina verdaderamente quién era la madre cuando intenta partirlo por la mitad. Y dice la madre: no, entrégaselo, prefiero verlo vivo. Tú eres la verdadera madre. Y entonces Salomón no solamente le devolvió su bebé a ella, sino que salvó y libró a un pequeño de tener a una madre, entre comillas, una madre mentirosa y sin escrúpulos. Pues bueno, acabamos de tener y de ver cuál es el resumen o cuál es el significado de la palabra victoria, tanto en el griego como en el hebreo. Y en el griego es la palabra Nike, sí, así como los tenis, Nike, que significa conquista o en otras palabras, triunfo. En hebreo es netzak, que significa llegar a la meta, al blanco. En otras palabras significa alcanzar la gloria, ser recordado por siempre y tener un resplandor. Y la palabra hebrea también que se utiliza para la palabra victoria es teshua, que significa rescate. En otras palabras es ayudar, librar, dar seguridad y salvar. De hecho, esta palabra viene de la misma raíz de la palabra Yeshua. ¿Y saben cómo se tradujo? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados y a salvar al mundo. Así que ya estamos empezando por el final, porque la victoria más grande tiene nombre y su carácter va a ser recordado por siempre por su resplandor, porque alcanzó la gloria de la forma más ilógica humanamente hablando, porque Él vino a ayudar, vino a librar, vino a dar seguridad, vino a dar salvación y a rescatar al hombre de su vana manera de vivir. Y su nombre es, ¿cómo? Jesús, Yeshua en el hebreo. Ahora ya tenemos el quién. O sea, ¿quién es el protagonista de la victoria más grande jamás contada? Pero nos está haciendo falta algo, el cómo o qué fue lo que hizo. Pero para comprenderlo un poquito mejor es necesario mirar como una fotografía tamaño infantil a fin de preparar nuestra vista y nuestros sentidos y comprensión para admirar mucho más de cerca su obra maestra. ¿Quieren ver los detalles? En el versículo que les di al principio, donde tienen abierta su Biblia, Éxodo 17:8, el contexto es que Israel acaba de salir de la tierra de Egipto por mano de Moisés y entonces se dirigen a la tierra prometida. Para esto ya habían pasado los 40 años y ya iban muy cerca de llegar. Sin embargo, tuvieron un percance. Éxodo 17:8.
Los amalecitas vinieron y lucharon contra Israel en Refidim. Así como los israelitas tenían un padre que era Israel, los amalecitas tenían un padre que se llamaba Amalec. Y él tenía un odio tremendo en contra de Israel por su prosperidad, por el favor que tenían de parte de Dios. Tenía envidia, tenía coraje contra ellos, pero un coraje despiadado. Pero ¿quién era Amalec? Amalec era nieto de Esaú. ¿Y quién era Esaú? El hermano de Jacob, al cual se le cambió el nombre por Israel. Es decir, que eran atacados por sus propios parientes. Amalec atacó a su propia descendencia, atacó a lo suyo, a los descendientes de su tío abuelo. Ellos atacaron de forma despiadada, sin temor de Dios, a lo último que iba en la caravana que llevaba Moisés hacia la tierra prometida. Y lo último precisamente que iba en toda esa caravana eran los más débiles: niños, mujeres y ancianos. Y Dios no lo iba a tolerar. El pueblo de Israel provenía de una condición de esclavitud. Entonces, ¿cuál era la probabilidad militar que tendría como para poder ganar esa batalla? Prácticamente nula. Pues en ese repentino ataque Moisés le dijo a Josué: elige algunos de los hombres y vayan a pelear contra Amalec. Yo me voy a parar en la cima de la colina sosteniendo el bastón de Dios en mi mano. Josué obedeció a Moisés y se fue a pelear contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel ganaba la batalla. Pero cuando los bajaba sus brazos, Amalec comenzaba a ganar. Cuando se le cansaron los brazos a Moisés, le colocaron una roca debajo. Él se sentó en la roca, mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esta manera sus brazos se mantuvieron hasta que anocheció. Es decir, lo tuvo así por varias horas. Así, a filo de espada, Josué derrotó a Amalec y a su ejército. El Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro, en una memoria, Moisés, para que el pueblo se acuerde de lo que pasó aquí. Y dile a Josué que voy a borrar de la tierra a todo el pueblo de Amalec. Luego Moisés construyó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. En alguna de sus traducciones dice Jehová Nisi. Y dijo Moisés: tomemos el estandarte del Señor. Él siempre va a estar en contra del pueblo de Amalec. Aquí va una pregunta, mis hermanos: ¿de qué tamaño sería este estandarte? Bueno, este estandarte sería tan grande como para llegar al cielo y tan pequeño como para caber en el corazón. ¿Por qué? Porque así como el día con día están de cerca, así también lo estaría de generación en generación. ¿Por qué? Porque ellos estarían contando lo que allí ocurrió de generación en generación y cómo fue que el Señor los libró de aquellos de quienes lo odiaban. Amalec se constituyó como enemigo de Dios por intentar acabar con su plan, con el plan que tenía para con su pueblo. Ahora les voy a hacer una pregunta, mis hermanos. Si Amalec no hubiera atacado a Israel, ¿se habría convertido en enemigo de Dios? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, la enemistad que allí existía no era algo personal,
era algo que había en la actitud y en la condición y en el corazón de estos hombres. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había ahí? Envidia y deseos de muerte en contra de su prójimo. Pero ¿quién puso ese sentir en el corazón? El enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. Que empieza igual que como ocurrió en el huerto del Edén. ¿Ya viste? ¿Qué bien les va? Y esa bendición debería de ser tuya. Y entonces ahí comienza la envidia y el rencor. Ahora, mis hermanos, ¿qué era lo que representaba que Moisés tuviera las manos extendidas? ¿Qué? Una victoria, ¿verdad? Una victoria anticipada. Porque una vez que terminó la batalla, ¿quién creen que levantaron los brazos? Todos, ¿verdad? El ejército. Aquellos pocos israelitas, ¿por qué? Porque vencieron en una batalla que era imposible de poder conquistar. Mis hermanos, ¿por qué es que se levantan las manos cuando se consigue una victoria? ¿Por qué será? Miren, haciendo una investigación un poquito más acerca de este gesto, esto es algo universal y es algo intuitivo. Y esto se puede observar en cualquier tipo de cultura, en las personas incluso que tienen una discapacidad visual. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en el corazón, lo que sugiere que es una parte del diseño divino, porque es como alcanzar la gloria. Sin embargo, este gesto también es contagioso porque a menudo genera una respuesta de celebración y entusiasmo colectivo, ¿no? ¿No es verdad? ¿No han visto que esto ocurre en los deportes? Cuando anotan un gol, hasta le hacen así, ¿no? Y quién sabe a quién se lo dedican, pero bueno, aquel gran triunfo, aquel momento fue un triunfo para el pueblo judío. Sin embargo, también esto es un recordatorio para nosotros, una invitación para hacer memoria de todos los logros y todos los triunfos que hemos tenido. No solamente una, sino en muchas ocasiones. Mis hermanos, todos los días tenemos victorias, todos los días. Lo que pasa es que nos acostumbramos y no los valoramos, pero siempre hay victorias que nos marcan, siempre. Les voy a hacer una pregunta y así con toda franqueza. ¿Hay alguno que no recuerde alguna victoria en su vida? Si es tan amable de levantar su mano. Así una victoria contundente. Ya vi a los de internet, allá hay alguno que otro. Creo que todos, ¿verdad? Y si hay alguno que dice, no, pues yo no creo, ahorita lo vamos a resolver. Y vamos a estamos de oferta, en el Buen Fin lo extendemos. Y de una manera muy sencilla, mis hermanos. ¿Sí saben quién determina el sexo cuando un bebé nace? El varón, ¿verdad? El varón por los cromosomas XY. ¿Sí? Entonces, si estás aquí es porque naciste, ¿sí o no? Y si naciste es porque literalmente ganaste una carrera a muerte, mi hermano. A muerte. Y no en contra de unos 100, 200, no, en contra de millones de competidores. Fuiste la más rápida, el más rápido, el más fuerte, y tenías una meta, que era llegar al óvulo. Entre millones, mis hermanos. Voltea al que está al lado, felicidades. Felicidades, no me la sabía. ¿Qué pasó, mi hermano? No te rendiste. Por eso estás aquí. ¿Y sabes qué? Dios sabía que tú ibas a ganar.
Sin embargo, el hecho de que Dios supiese que tú ibas a ganar no demerita el esfuerzo que tú hiciste, porque te esforzaste, ¿sí? Y llegaste, y ¿sabes qué? Dios te estaba esperando ahí y te dio un galardón, porque una vez que llegaste, descansaste y el Señor empezó a entretejer tu cuerpo en lo oculto, poco a poco, poco a poco. Y esa fue la primer victoria que obtuviste. Y después vino otra, cuando naciste y cuando empezaste a gatear, a caminar, a correr, cuando terminaste una carrera, cuando conseguiste un trabajo, cuando saliste del hospital después de haber pasado por una situación muy compleja, te casaste, saliste, mi hermano. Eso hay que celebrarlo, ¿no? Qué victoria, ¿no? Ganaste tu primer carrera antes de gatear. Y fue la primera. Pero miren, para que un triunfo sea completo, en la mayoría de las ocasiones, y si no es que siempre, va a haber alguien ahí, alguien que te ayudó, que te apoyó en lo económico, que se desveló para cuidarte, que te dio ánimo, que te estuvo corrigiendo, que te estuvo disciplinando, alguien que estuvo ahí contigo hasta el final, aunque no lo hayas visto. Y siempre esa persona va a tener en su memoria y en su recuerdo que estuvo contigo. Y cuando tú ganes, cuando hayas conseguido aquello, Él lo va a celebrar contigo. ¿Por qué? Porque forma parte de ese triunfo. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, ¿y qué les parece si celebramos juntos levantando los brazos en señal de victoria? Pero espérenme. Vamos a ponerle emoción porque miren, la intención es de que sean todos, ¿sale? Porque no va a haber repetición, ¿eh? Vamos a ponerle emoción. Yo voy a dar diferentes situaciones y van a levantar los brazos únicamente hasta que yo los levante, ¿sale? Vamos a poner diferentes situaciones. Espérenme tantito, es que nos encontramos en la final del Mundial del Fútbol. La selección nacional llegó al Mundial. No, aunque no lo crean, a lo que no lo crean. Bueno, es hipotético. Nos encontramos 0-0 al final del segundo tiempo y es el último tiro libre del conjunto nacional. ¿Pero qué crees? Te ha tocado a ti tirarlo. Aunque lo hayas dudado, te toca a ti. Estamos en los últimos minutos. Y para esto te has preparado toda tu vida. Respiras profundo, ¿sí los han visto, no? Y sienten la presión. Colocan el balón, 3 pasitos, y uno a la izquierda. ¿Ves la barrera? El objetivo. Todo mundo te está viendo tu familia, te está viendo el país a quien estás representando, ¿no? Te está viendo todo el mundo. Y escuchas las voces de tus compañeros. No te rindas, vamos, mételo. Ya para descansar. Vámonos. Entonces tomas vuelo y tiras. El golpe fue perfecto. Va el balón y se dirige hacia el ángulo. Mientras tanto, al otro lado del mundo está saliendo del hospital después de haber vencido esa enfermedad que casi te deja inmóvil.
de haber vencido el cáncer. Y al otro lado de la puerta que está por abrirse se encuentra tu familia y tus amigos. Y no muy lejos de ahí te están entregando tu título. Y más adelante estás a 10 metros de terminar tu primer maratón y tu entrenador, tu familia y todos están esperándote al final. En otro lado, muy cerca de ahí, alguien está postrado en su lecho. Alguien que fue fiel en lo poco y está dando sus últimas respiraciones. Y él sabe que muy pronto va a escuchar estas palabras tan deseadas. Buen siervo, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué se siente, mis hermanos? Es algo hermoso, ¿verdad? Les pedí que levantaran sus brazos. ¿Pero por qué gritaron? ¿Qué gritaron? Les voy a preguntar, ¿y aquellos que no gritaron tenían un impulso así como de gritar? ¿Sí? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué era lo que hacía que tu voz quisiera acompañar ese movimiento? ¿Qué? Esto también, pongan mucha atención, porque esto también es algo humano y natural. ¿Sabes por qué? Porque había una dedicatoria. Porque necesitabas compartirlo. Por eso querías expresarlo con todo tu ser. Porque cuando llegas y consigues algo, nunca lo haces solo. Siempre va a haber alguien y siempre existe esa necesidad de compartir los logros y las victorias. Imagínate qué momento de vaciedad cuando llegas a lograr algo y lo lograste tú solo. ¿Qué vas a decir? ¡Yay! ¿Han notado, por ejemplo, cuando van a un partido de fútbol, siempre va alguien acompañado? Siempre. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es compartir, y si llegas a ir solo vas a buscar a alguien con quien compartir y festejar, porque eso es algo natural. ¿Por qué? Porque siempre ¿y qué haces que después de que ganas? Pues vas con el otro y lo abrazas, ¿verdad? Y compartes esa felicidad, esa victoria y te gozas también con él, así como el entrenador, así como con tu familia. Y pues bueno, mis hermanos, como lo vimos, el vencedor tiene nombre. ¿Quién es? Jesús. ¿Y cómo fue que ocurrió esa gran victoria? Bueno, vamos a hacer una vista panorámica de todo lo que ocurrió. Antes de que el tiempo fuera, Dios creó los ejércitos celestiales, todos los ángeles, arcángeles y todas las huestes espirituales, y encima de ellos colocó a un querubín poderoso, lleno de sabiduría y de hermosura, con el propósito de llevar la alabanza hacia su Creador y también de mantener el orden. Por eso se le llama querubín protector. Eso lo dice el libro de Ezequiel 28. Este arcángel, que significa el principal entre los ángeles, era algo así, para que me entiendan, como el secretario de la defensa celestial. Pero algo ocurrió en su corazón, porque en su corazón se anidó el orgullo y la soberbia. ¿Cuándo? Cuando se empezó a comparar con sus inferiores. Pero después le siguió de ahí su hermanita inseparable, la cual es la envidia, que es cuando ahora te comparas hacia arriba. Y yo quiero tener ese lugar. Así que eso era lo que quería Satanás, estar en el lugar de Dios. Y fue donde se inicia el primer golpe de estado.
Sin embargo, necesitaba seguidores, necesitaba alguien que también estuviera detrás. ¿Por qué? Porque él no quería llegar solo, porque sabía cómo le iba a ir. Así que entonces en cada uno de los niveles sembró la duda y la desconfianza en cuanto a Dios. Y de alguna manera logró reclutar a la tercera parte de los ángeles. Dios no lo podía fulminar, o sí podía, pero no quiso. ¿Por qué? Porque sería algo injusto, creador contra criatura. Por otra parte, si hacía eso, las sospechas fundamentarían lo que él ya había sembrado en cada uno de los ángeles. Así que Dios mejor decidió poder poner un espacio y tierra de por medio, así que los echó a la tierra y el resultado fue desorden y vacío. Pero después Dios empezó a colocar todas las cosas en su lugar en la tierra, en 6 días, como recordarán. Y sobre toda aquella hermosura Dios puso al hombre por administrador y a la mujer como su fiel compañera, con el propósito de que le conocieran de una manera más especial. Sin embargo, aquel ser de maldad buscaba la venganza. Y de alguna manera, con su astucia, de forma premeditada, provocó que aquella pareja de forma voluntaria se separara de Dios por medio de su rebeldía. Así que Dios intervino y prometió que de la mujer iba a venir una simiente o un hijo, el cual la iba a vencer a la serpiente, a ese ser de maldad, y que a pesar de lo que hiciera, lo iba a vencer, aunque él fuese dañado. Y así fue como una y otra vez se produjeron muchas batallas de forma humana y celestial, en las que Dios intervino, y Dios seguía prometiendo que en algún momento la batalla sería de forma directa. Hace 8 días precisamente se nos compartió sobre lo difícil que fue el nacimiento de Jesús y el cumplimiento de aquella promesa cuando Dios se encarnó en la Virgen para cumplir con su palabra. Había llegado el momento de arreglar cuentas, criatura contra criatura, pero Jesús sin un poder propio, porque Él se despojó de todas sus prerrogativas. Y todo lo que hacía Él, ahora lo hacía en el nombre del Padre y con la autoridad del Padre. Y mira, mi hermano, nunca en la historia se ha visto un conflicto, imperio contra imperio, reino contra reino, en el que se enfrenten los dos líderes. Nunca. Siempre mandan al ejército por delante. Sin embargo, esta batalla fue así. Dios no mandó a los ángeles, mandó a su Hijo, al comandante supremo de las fuerzas celestiales, de los ejércitos celestiales. Él fue a encarar al enemigo siendo criatura y dejando todo, absolutamente todo su poder, y ahora sí, y aún así le estaría dando toda la ventaja al enemigo, toda. Al igual que con Amalek, la historia se repetía. El enemigo de Dios atacaba a los más vulnerables, a los indefensos, a los niños menores de 2 años, por acabar con el rey nacido, el rey de los judíos que había nacido, utilizando ¿qué? Justamente la envidia de Herodes como la mano ejecutora. Solo era cuestión de tiempo para enfrentarse y tener los siguientes desafíos. Número 1, Jesús venció al mundo. Ese fue el primer desafío. Esto ocurrió en el desierto, cuando Satanás
le retó a satisfacer sus necesidades humanas, cuando le ofreció la gloria de este mundo. Y por último, cuando lo retó a tentar a Dios. Conocemos cuál es el resultado porque Jesús se lo compartió a sus discípulos y les dijo: pero confíen, yo he vencido al mundo. El mayor de los desafíos para Jesús, como número 2, fue negarse a sí mismo. En el huerto de Getsemaní, su cuerpo mostraba el resultado de esa gran presión que tenía sobre sí mismo. Mis hermanos, para ese momento él ya sabía que todas las cosas habían sido entregadas en sus manos, y su cuerpo empezó a sudar como grandes gotas de sangre con agua, hasta que un ángel vino enviado por Dios y lo fortaleció. ¿Qué fue lo que le dijo en esos momentos? La Biblia no nos dice. Sin embargo, lo que le haya dicho fue suficiente como para vencer el individualismo, poniendo siempre por delante a su Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El tercer desafío, mis hermanos, fue el desafío de vencer el aspecto físico. Satanás comprendió que Jesús no podría comprar a Jesús como un hombre normal, como cualquiera. Por lo mismo, intentó aplicar una estrategia militar muy efectiva. Divide y vencerás. ¿Cómo podría lograrlo? Bueno, vamos a utilizar a la propia creación, a su pueblo y también al pueblo extranjero. Así que vamos a infligir el mayor dolor de tal manera que los padecimientos de Job parecieran un simple dolor de cabeza. El objetivo era muy claro: lograr que en el corazón de Jesús se arraigara la venganza, la amargura, y por lo menos por defender su honor, ¿verdad? Cualquier cosa opuesta a Dios, Satanás pretendía sacar del corazón de Jesús. Divide y vencerás. Sin embargo, la estrategia no estaba funcionando, porque entre más golpes, más humillación, más castigo, más flagelación, mayor era la misericordia y compasión que salían de los labios de Jesús. No lloren por mí, sino lloren por vuestros hijos, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? Y pareciera que por el contrario, que Jesús como Moisés estaban decididos a ir a la colina para seguir recibiendo mayor dolor, algo así como desafiando al enemigo, a Satanás, diciéndole: atácame con tu mejor artillería. Y así fue como Jesús llegó hasta el Gólgota. Lo tendieron sobre una cruz después de haberle despojado del manto, y entonces tomaron su mano derecha para fijarlo con un clavo, y el dolor sería indescriptible, mis hermanos. Y ese dolor se replicaría del lado contrario, en su mano, en la otra mano que tenía todavía libre. Pero ahí no acabaría el dolor. Doblaron sus rodillas para fijarlo, atravesando sus 2 pies con otro clavo. Y ahora vendría el momento mencionado por Jesús en múltiples ocasiones, que Él iba a ser levantado. En el momento en el que levantaron la cruz, tenía que entrar a un orificio. Ese orificio tenía que medir entre 80 centímetros a 1 metro, en caída
libre entre 70 y 80 kilos, nada más con el peso de Jesús. Cuando cayó, mis hermanos, el dolor fue terrible. Y a partir de ahí se marcaba el primer segundo de las siguientes 6 horas de dolor. ¿Por qué? Porque él fue colgado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. La constante hemorragia provocada por aquellas laceraciones aceleraban los latidos, por lo cual se requería mayor oxígeno y por lo tanto eso provocaba un mayor dolor, porque él tenía que apoyarse para poder respirar. Y a esto agrégale este elemento adicional: por la deshidratación, su boca estaba seca y su lengua se pegaba al paladar. Inténtalo, mi hermano. Pon tu lengua en el paladar, intenta respirar. ¿Por dónde respiras? Por la nariz. Entonces era más difícil poder respirar, y luego más estando en esa posición era mucho más complejo, y aparte se tenía que sostener en las heridas de sus extremidades. Moisés tenía Aarón y a Hur que le sostenían los brazos. Jesús solamente tenía 2 clavos que representaban la barbarie y la vergüenza humana delante de lo que es bueno. Moisés tenía una roca en la cual podía descansar, pero Jesús no tuvo ni un solo descanso mientras luchaba por seguir respirando. Y mis hermanos, no solamente fueron 6 horas de suplicio, sino fueron entre 13 y 14 horas, porque aquello empezó desde el huerto de Getsemaní. Y entre más se acercaba la hora de su muerte, mayor era el dolor que experimentaba. Para Satanás era incomprensible lo que estaba presenciando, porque no lograba su objetivo. ¿Cómo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cómo puede estar pensando en su madre y en su discípulo estando en esa condición? Así que pasó a la siguiente fase, lo mental, y se trajo a todas sus huestes espirituales, y pareciera como si aquel escenario mostrara qué estaba ocurriendo de forma espiritual, como si hubiera convocado a todas las huestes espirituales de maldad: ataquen con todo, porque a partir de las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra, y el único que podía ver qué era lo que estaba ocurriendo, no solamente en la parte terrenal con todas las personas, sino en la parte espiritual, era Jesucristo. Él estaba viendo y escuchando todo aquel espectáculo de alguna manera. Y para sorpresa de todos, Jesús revela que hubo algo más. En punto de las 12 del día, cuando el cielo se tornó en tinieblas, porque justamente ahí Dios el Padre agrega un peso adicional. De parte de Dios agrega un peso adicional para separarse de Él. Cuando puso todas las rebeliones, todas las iniquidades y pecados del ser humano. Entonces Jesús, dice la Biblia, que apoyándose en sus extremidades, tomó aire con gran dificultad, pero aire lo suficientemente amplio y profundo, con un dolor colosal, para clamar en gran voz:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que sentía Jesús en todo su ser era algo indescriptible, pero había algunos otros aspectos que en ningún momento Jesús llegó a sentir. En ningún momento. ¿Sabes cuál fue? Nunca tuvo vergüenza, ni tampoco miedo en comparación con Adán. Lo que sintió de manera muy profunda fue la tristeza, y una tristeza hasta la muerte. Este gran clamor, mis hermanos, esta gran voz no hacía más que identificarse con nosotros, identificarse contigo. Jesús se igualó en nuestra angustia de sentirnos solos. En ese momento el ser humano de alguna manera compartió con Jesús la tristeza, la angustia, el gran dolor de vivir apartados de Dios por el pecado, aunque Él no haya cometido pecado. En el salmo que Él evocó cuando estaba ahí en la cruz, en medio de las tinieblas, fue el Salmo 22. No lo busquen, se lo leo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo a él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fue encomendado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca y como león rapaz y rugiente. He sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose delante de mí y dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El cielo guardó silencio. Y ahora sí, el Señor Jesús estaba completamente solo. La meta ya era visible. Estaba a unos minutos de terminar todo aquel tormento. Pero en aquel momento hubo alguien que lo reconocería. Alguien que él sabía que estaba lejos de estar cerca de Dios y que para él su meta celestial era muy lejana. Aquel hombre que le dijo: acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Aquella petición, en aquella petición, mis hermanos, se puede leer entre líneas: ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no te conocí antes? Y solamente pido un recuerdo cuando tú vengas en tu reino. Mis hermanos, en ese momento, esas palabras conmovieron el corazón de Jesús en lo más profundo, porque entendía su soledad, la soledad que había provocado el pecado. Y dentro de un acto de misericordia, le da palabras de esperanza. Y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, no solamente me voy a acordar de ti, no solamente eso, sino que hoy estarás conmigo, hoy en el paraíso. Y ¿sabes qué? Tú vas a llegar conmigo a la meta. Tú vendrás conmigo y mi victoria va a ser la tuya también. Y después, mis hermanos, de haber recibido este ungüento de ánimo a sus oídos, a los oídos del Señor, porque alguien reconoció su reino, Él con sus manos en todo lo alto volvió a tomar una gran bocanada de aire con todo el dolor que eso implicaba, para clamar en gran voz y hacer la mayor de las ofrendas delante de Dios, diciéndole con todas sus fuerzas: Padre, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa ofrenda delante de los oídos del Padre fue muy grata, y ahí se materializó el salmo que dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y la Biblia dice que sabiendo que ya todo estaba consumado, que ya no había absolutamente nada con lo que fuera más atacado, es decir, que ya había cruzado la meta, Él dijo: tengo sed, para que se cumpliera la escritura, identificándose y compartiendo la necesidad humana. Y concluyó diciendo: todo está consumado. Inclinando su cabeza y su corona, entregó el espíritu, y ahora la roca descansó. Con sus brazos en todo lo alto, en señal de rendición y de victoria. Y algo ocurrió. Entonces, en ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y el velo medía aproximadamente 10 centímetros. Era imposible de que se pudiera romper por en medio, y Dios así lo hizo. De arriba hacia abajo, algo así como indicando: hasta aquí llegó el propósito de este templo, porque ahora el templo está con sus manos extendidas en señal de victoria. Y algo pasó. La tierra se sacudió, se cimbró, se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros, y la misma tierra se estremeció al recibir al Creador del universo descendiendo a las partes más bajas, para predicar a los espíritus encarcelados que estaban ahí, aquellos que se negaron a obedecer a Dios en los tiempos de Noé. Sin embargo, al estar ahí en el centro de la tierra, también había otros espectadores. Acuérdense que la curiosidad es natural. Y si Él les fue a predicar, también les fue a predicar a los que estaban del otro lado, en el seno de Abraham.
Y una vez que terminó con los que estaban encarcelados, aquellos en los que no quisieron creer, ahí los dejó y se dirigió. Quisiera imaginarlo, ¿verdad? Esto la Biblia no nos da detalles, pero ¿les gustaría saberlo? Sí, ¿verdad? Algún día se los vamos a preguntar, ¿cómo fue? Platícanos, ¿no? Quisiera uno imaginar cuando se volteó a dirigirse hacia aquellos que lo estaban esperando en el seno de Abraham. Abraham, ¿te acuerdas de aquel sacrificio con tu hijo? ¿Te acuerdas que él llevó la leña en sus hombros? ¿Te acuerdas que estuvo él dispuesto? ¿Recuerdas que tú viste mi día y que te gozaste? Isaac, Jacob, Moisés, yo soy. Pero ya es hora. ¿Hora de qué? Bueno, tengo una orden de parte de mi padre, que era que una vez que pasara el tiempo, en el momento exacto, tomara mi vida nuevamente. ¿Y sabe qué? Ustedes vendrán conmigo. Ustedes vendrán conmigo. Imagínate la muerte ahí. ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Tranquilo. Después nos veremos en el juicio final. Si por un hombre entró el pecado y todos tuvieron que morir, por un hombre serán vivificados. Así que intenta retenernos. Y en aquel momento, ¿qué crees que hicieron todos los que estaban ahí? Así como ustedes aplaudieron y se gozaron. Y dice la Biblia que en el tercer día, mis hermanos, de pronto hubo un gran terremoto, seguramente por todo el baile que hicieron, ¿verdad? Hubo un gran terremoto y entonces el ángel que descendió removió la piedra. Y también muchos de los santos se levantaron. Y entre ellos seguramente se encontraba el ladrón. Y en ese momento se cumpliría lo que está escrito. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Para terminar, mis hermanos, el Salmo 110. Seguramente ahí va el rey David, ¿verdad? Digo, si no, ¿cómo es que nos enteramos de lo que ocurrió después? Porque él nos dice que una vez que ascendieron a los cielos, porque él también se encontraba en el centro de la tierra, se cumpliría la promesa que Dios cumpliría después de haber logrado semejante victoria de parte de Jesucristo, sobre todo y sobre todos, Él lo estaría presenciando y escuchando. Salmo 110 dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo, el pueblo que te despreció, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y por otro lado vemos en el Salmo 2 el gran reconocimiento de su victoria, una victoria que nadie más podrá lograr.
Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sean prudentes, admitan amonestación jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Pues hagamos caso, ¿verdad? Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Ay, bendito Padre. Vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre, confesamos delante de ti, Señor, que nuestra curiosidad y nuestra autosuficiencia nos ha alejado de lo que es bueno y de lo que es puro. Pero también esa misma curiosidad, Señor, ese mismo interés, ese interés, sobre todo cuando hay necesidad, es el que nos ha traído y nos ha mantenido hasta este día. Este día en el que comprendemos que si hoy podemos levantar nuestras manos, Señor, es porque tú las levantaste primero. Si hoy no tengo dolor al hacerlo, es porque tú lo experimentaste todo. Si hoy puedo elevar una oración, es porque tú nos enseñaste. Si hoy puedo perdonar a mis enemigos, es porque tú me diste el ejemplo. Si el día de hoy estoy vivo, es porque tu misericordia me mantiene de pie. Tú, Señor, levantaste tus manos de manera voluntaria para ofrecerte delante de tu Padre. Y tu voz fue la más grande y más emotiva sinfonía jamás escuchada. Esa sinfonía que traspasó los cielos en una oración de entrega incondicional y de manera total e irresistible para tu Padre, que estaba atento y que hurgó en tu corazón, que pasó revista a tu corazón y lo encontró íntegro, puro, sin mancha. Hoy te entregamos toda la gloria, Señor, todo el honor, porque sabemos que también llegará al corazón de tu Padre, a tu Padre que está en los cielos. Padre Santo, muchas gracias por esa roca tan enorme en la cual podemos descansar.
porque nosotros en esa roca podemos levantar nuestras manos, porque tú nos sostienes en el nombre de Jesús. Hijo de Dios, y recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, la honra y honor. Vamos a decirle: quiero levantar. Y quiero levantar mis manos, y quiero levantar mi voz y ofrecerte a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Y quiero levantar mis manos, y quiero levantar mi voz y ofrecerte a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios,
Y vamos a cantar que Él ha vencido, amén. Vamos a cantarle todos juntos, vamos así. Cristo venció a la muerte, amén. Señor de Judá.
Dios le bendiga, nos vemos la siguiente semana. Tenemos el jueves también nuestra reunión, nuestra última reunión del año. Está invitado, invite a alguien. La reunión de matrimonios también, todos están invitados, invite también a alguien y nos vemos pronto, primero Dios.